Mi deseo es ser leal, mi deseo es ser fiel, es soñar todos los días que el cielo es real. Si mis amigos me dejaren y de tu nombre se burlaren, aún así jamás te dejaré. Luchando cual Jacob, yo no te dejaré. Si tú no me bendices, Señor, solamente dormiré en paz y así descansaré, si conmigo permaneces, mi Dios. Solo el brillo de tus ojos es capaz de redimir la esperanza ya perdida y las ganas de vivir. Es tu abrazo tan amigo que me puede envolver al calor de tu abrigo. Yo me voy a esconder. Mi deseo es ser leal, mi deseo es ser fiel, es soñar todos los días que el cielo es real. Si mis amigos me dejaren y de tu nombre se burlaren, aún así jamás te dejaré. Luchando cual Jacob, yo no te dejaré. Si tú no me bendices, Señor, solamente dormiré en paz y así descansaré, si conmigo permaneces, mi Dios. Hola. Bueno, chicos, muchas gracias por la parte especial, muy linda. Nos saludamos. Bueno, ahora vamos a seguir la parte de la adoración entonando el himno 284. Me dice el Salvador. Salvador,
que muy linda la adoración. Para seguir alabando a nuestro Dios, vamos a cantar el himno 529, Iglesia de Cristo. Fuerte, así que muy bien. Ahora vamos a seguir alabando, pero esta vez va a ser con las ofrendas. Así que invitamos que los diáconos y las diaconisas pasen. Y mientras tanto, vamos a entonar el himno número 557. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Sin tardar y trabajar.
haciendo, hoy esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? De Dios tu gracia, tú que le darás. Muchas gracias, chicos, por conducir este momento tan especial de alabanza a nuestro Dios. Y ahora llega el momento de abrir las Sagradas Escrituras. Por eso es que vamos a pedirle a Dios que nos bendiga a cada uno de nosotros, que bendiga al pastor que nos está acompañando. Él es el pastor Raúl Quiroga. Podríamos decir que es doctor en teología, pero no voy a decir esa parte, porque además que es doctor en teología, yo lo siento mi pastor, ¿sí? Él estuvo en muchos momentos especiales de mi vida. Me casó, él estuvo para la ordenación, sería como mi padrino de ordenación. Fue profesor allá, ya me sacó bueno de allá. Después me casó, ordenación, también dedicó a mi beba. Así que gracias, pastor. Realmente lo siento mi pastor, mi consejero. Entonces vamos a orar todos juntos como familia, ¿sí? Como iglesia, para que Dios bendiga este momento, ¿no? Quizás podemos llegar a tener títulos y cosas, pero lo que nos hace dignos de Dios es poder recibir el Espíritu Santo. Tanto nosotros que vamos a escuchar el mensaje, como también el pastor en esta mañana. Por eso nos vamos a arrodillar todos como iglesia, vamos a dedicar un tiempo en forma personal y luego el pastor va a orar por estos dos motivos. Gracias, Padre bueno, por darnos estos momentos de alabanza, de oración. Gracias por poder estar en tu presencia, por tu misericordia, por tu amor, por lo bueno que eres con nosotros. Que a pesar de que tú eres el dueño de la justicia y de todo el poder, tienes bondad con nosotros, nos perdonas, nos amas y nos permites estar aquí. Señor, al abrir tu palabra, danos tu Espíritu Santo, enséñanos de ti, confirma nuestro camino en la fe y gracias por ser parte de este pueblo que en este día te reconoce como Creador y Salvador. Señor, danos tu presencia, lo pedimos por Jesús. Amén, Señor. Me es muy grato estar con ustedes, hermanos y hermanas en Cristo. Estoy muy feliz de estar aquí y un feliz sábado para todos. Buen día. Gracias por la invitación que me hacen de poder tener la oportunidad de presentar la palabra de Dios. Y veo que todo lo que están haciendo es muy lindo, muy agradable y por sobre todo muy espiritual, que es lo mejor de todo. Y siempre lo espiritual es lo que nos acerca a Dios. Saben que quiero invitarlos a que me acompañen al abrir la Biblia en San Mateo 25. Nosotros vamos a leer y reflexionar juntos en aquella parábola
tan bonita, tan simpática y tan atractiva. Mateo 25, capítulo 1 al 13. Las Biblias generalmente le ponen un título que así, el título parece un poco, es raro porque dice Parábola de las 10 vírgenes y digamos, se podría cambiar y se podría leer Parábola de las 10 doncellas o de las 10 jovencitas que acompañan a su amiga que está por casarse y de alguna forma forman parte de ese cortejo, de ese momento tan bonito, tan simpático y tan lindo que es una boda. Siempre que nos han invitado a una boda o que sabemos que alguien se va a casar, nos genera un montón de cosas lindas, de pensamientos hermosos. De hecho, cuando alguien dice me voy a casar o ya ponen la fecha o lo anuncian por las redes sociales o Face, es toda una sorpresa y es lindo para los amigos, es lindo para las amigas, lindo para la familia, por supuesto. Bueno, y es así, una boda siempre es lindo. En Mateo 25, 1 al 13, habla de una boda, es una parábola que Jesús dio y entonces cuenta todo lo que es el relato de lo que sucede en el momento previo a una boda. Así que le cambiamos el título y en lugar de poner vírgenes vamos a poner doncellas, que es más lindo. No sé, vírgenes suena raro. Los títulos de la Biblia a veces están lindos y a veces no están muy buenos, ¿no es cierto? Esas letras negras. Cuando dice parábola del hijo pródigo, no es la parábola del hijo pródigo, no es que se quiera decir que el hijo es pródigo, es parábola del hijo perdido, tan perdido como la moneda y tan perdido como la oveja, ¿verdad? Ahora, si regaló o no regaló, si anduvo de fiesta o no anduvo de fiesta, no es el tema de la parábola. Y en este caso sería lindo ponerle parábola de la fiesta de boda o de las doncellas que con sus lámparas, que podría ser las lámparas, o con sus antorchas, depende, todavía nadie no se está muy seguro si eran lamparitas de esas de barro con un poquito de aceite y la mechita para alumbrar, o bien si las chicas iban con las antorchas acompañando el cortejo. Es más probable que hayan sido antorchas que lamparitas. Las lamparitas se usaban adentro de las casas más que nada. Y cuando la gente salía a hacer alguna peregrinación o alguna procesión, que en Israel era muy común, especialmente en las fiestas, cuando Israel viajaba y hacía sus peregrinajes al templo, la gente más que lamparitas llevaban antorchas, ¿no? Bueno, hermanos, el ambiente de la parábola de las 10 doncellas, digo, es un ambiente muy especial. Y así uno adelantándose, parece que la parábola esta de esta boda, de estas chicas que van a acompañar al esposo en búsqueda de la esposa, y antes que me olvide, porque seguro que después me voy a olvidar, no se menciona a la esposa, no está la esposa, está el esposo y las chicas que acompañan al esposo en búsqueda de la esposa. Cuando uno lee la parábola y lee todo el ambiente y uno lee el conflicto de los siglos, parece que esta parábola fue dedicada para nosotros. Y eso es lo raro, o lo bueno, ¿verdad? Puede ser raro o puede ser bueno. Y este año, por alguna razón, yo estuve estudiando Mateo 25 y estas últimas 3 parábolas. Ustedes ven la parábola de las doncellas, después viene la parábola de los talentos, y después que viene la parábola de las ovejas y de los cabritos. Y parece que la parábola de las ovejas y los cabritos está dada, es lo último,
para que nos aseguremos de ser ovejas y de no ser cabritos, porque los cabritos son muy traviesos y las ovejas son más dóciles, ¿verdad? Estas tres parábolas forman parte del último discurso que dio Jesús en el Monte de los Olivos. Ustedes saben que Jesús siempre fue tan bueno y difícilmente haya en el mundo o haya habido sobre este planeta, este planeta haya sido por una persona, pisado por los pies de una persona más buena que Jesús. Es imposible. No hay, ni va a haber. Y es el orgullo que tiene la humanidad, que de alguna forma es el regalo más precioso que el cielo tenía para darnos a nosotros o para darle al universo, se lo dio a la raza humana. Y es lindo saber que Jesús es nuestro hermano mayor, y Jesús está muy interesado en vos, está muy interesado en mí, y de verdad que es nuestro hermano mayor, que es una de las cosas que no pensamos mucho, ¿verdad? Si uno fuera pariente lejano de uno de los grandes atletas, bueno, ahora de las Olimpiadas de Río, o uno fuera un pariente así lejano, ¿verdad? O más o menos pariente de alguno de los grandes jugadores o científicos de este mundo, o artistas, nosotros diríamos, sí, mira, mi pedigrí, mi genética tiene que ver con fulano. Yo soy medio pariente de aquel, o medio pariente de aquel famoso personaje. ¿Y cuánto pariente? Y lejano, no sé, algo, pero soy pariente de él. Y nosotros no sentimos tanto así el orgullo y el hecho de pensar que Jesús es nuestro hermano y nuestro hermano mayor. Y que Jesús es la persona más buena, más noble del universo, la persona más amante y más interesada en vos, está sentada en el trono del universo. Y como dice Pablo en la carta de los Efesios, eso ha levantado a la humanidad a un estado, a los lugares celestiales y más cerca de Dios que ningún otro ser en el mundo. A pesar de los pecadores que somos y a pesar de que somos los que más tendencia tenemos en el mundo de desconocer este hecho, de ignorar ese hecho, de ser indiferentes a ese hecho, y que somos la raza de este universo más dispuesta a abandonar al Dios que más nos amó. Al Dios que demostró su amor de la manera más intensa, más profunda por cualquier habitante de este universo, y lo hizo por nosotros. Bueno, de hecho uno se pone a pensar, Jesús murió en la cruz por los clavos y capaz que no. Lo que sí mató a Jesús en la cruz fue la indiferencia de la humanidad y fue nuestra ingratitud, que es lo que mató a Jesús. Pero esa muerte es nuestra liberación y es nuestra salvación. Y Jesús dio discursos muy importantes. En el libro de Juan están casi todos los discursos que él dio personalmente con la gente, y en el libro de Mateo están todos los discursos pedagógicos, didácticos de Jesús. En el Evangelio de Juan están los discursos que Jesús le dio a las personas, y les dio personalmente, a Nicodemo, a la mujer samaritana, a los 12 que él amaba. El último discurso de Jesús fue dado justamente a los amigos, a los 12 caminando hacia Getsemaní. Pero Mateo, que es más maestro, que es más didáctico, y es casi imposible olvidar cómo está armado el libro de Mateo, porque Mateo parece que tiene la sensación didáctica de saber cómo la mente funciona. El libro de Mateo presenta, lo último que presenta, el último discurso, no es un discurso a los discípulos ni es un discurso a la humanidad, no es un discurso dado a las personas, sino que el último discurso que presenta Mateo es un discurso a la humanidad, a toda la humanidad, para todos los seres humanos. Por eso Jesús está parado en el Monte de los Olivos y de ahí habla y cuenta y dice lo que la humanidad debe escuchar. Entonces, San Mateo 24, Jesús habla de las señales del fin. En Mateo 24, ustedes se acuerdan todo lo que dice Jesús y se lo dice a la humanidad entera. Aunque habla con los discípulos, se lo está diciendo a todos. San Mateo 24. Entonces, San Mateo 25, que son las últimas tres parábolas, si Mateo 24 habló de las señales del fin para el mundo, ¿cómo sería el fin de este mundo? Mateo 25 son tres parábolas dadas para el fin también. No, es cierto que todas las parábolas se aplican en todo tiempo y en todo lugar a todas las personas,
Pero es interesante pensar que estas últimas 3 parábolas, la parábola de las 10 doncellas que acompañaron al esposo, las parábolas de los talentos y la parábola de las ovejas y de los cabritos, son 3 parábolas que marcan el carácter que debiera tener la iglesia en el tiempo del fin. Y yo las he llamado, y he estado predicando este año, las he llamado así, las parábolas del fin, porque de alguna forma, proféticamente y cronológicamente están ubicadas marcando el paso de la iglesia en el tiempo del fin. Uno nunca podría decir las parábolas son cronológicas y proféticas e históricas, no, porque las parábolas son dadas para tu situación espiritual en tu momento. Pero es curioso que estas parábolas son proféticas, no solo son parábolas, son indicadores proféticos del camino de la iglesia en el tiempo del fin. Y de todo lo que la iglesia habría de hacer, cómo Dios la iría llevando en su camino hacia el fin de todas las cosas, cómo Dios acompañaría a la iglesia y lo que Dios espera de la iglesia, sin duda, que está marcado en la parábola esta que vamos a leer ahora, en las de los talentos y en la parábola de las ovejas y de los cabritos. Así que entonces Jesús en un momento dice en Mateo 25 verso 1, entonces el reino de los cielos será semejante. Y por eso les digo, no dice es semejante, está hablando de que será semejante. Y cuando uno lee el conflicto de los siglos, Elena de White toma esta parábola de las 10 doncellas y marca las escenas que se dan ahí y las aplica al mensaje del primer ángel, al mensaje del segundo ángel y al mensaje del tercer ángel. Y uno dice, ¿cómo una parábola puede ser acomodada profética históricamente con respecto al destino de la iglesia? Bueno, es lo que hace Elena de White en el conflicto de los siglos, por ahí por las páginas 440, si esta tarde quieren dedicar un tiempito, vean ustedes cómo Elena de White, en esa inspiración que Dios le dio, puede entretejer el triple mensaje apocalíptico y profético que nos identifica a nosotros como adventistas del séptimo día y esta parábola de las 10 vírgenes, hablando del mensaje del primero, segundo y del tercer ángel. Será semejante a 10, aquí, ¿qué decimos? ¿Algunos de ustedes tienen la Biblia doncellas o algo así que no sea vírgenes? Doncellas, que tomando sus lámparas o sus antorchas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo, sin duda, por 1840 y antes todavía. Nosotros creo que los sudamericanos tenemos el honor de haber tenido en Chile a Manuel Lacunza, que escribió la venida del Mesías en gloria y majestad, aquellos 4 tomos, que los leyera un señor llamado Manuel Belgrano, que Manuel Belgrano hiciera imprimir esos 4 tomos, escritos 100 años antes de su época, y que se los regalara a un tal Francisco Ramos Mejía, Francisco Hermógenes Ramos Mejía, que ese patricio argentino los leyera y que ya en su tiempo, por 1820, ese señor, allá en Miraflores, en Dolores, ella en su estancia se guardara el sábado y en esa estancia se comieran alimentos saludables, ¿verdad? Y no los alimentos no saludables, y en esa estancia ya se creía en la segunda venida de Cristo, acá cerquita, a 400 kilómetros. Hermanos, ha pasado algo muy lindo en estos últimos tiempos. Se ha encontrado uno de los 4 volúmenes que leía el patricio argentino Francisco Hermógenes Ramos Mejía, con más de 100 anotaciones de su mano en uno de esos volúmenes. El pastor Aecio Kairos y el profesor Pirora están trabajando en este asunto, ya tienen 135 páginas escritas. Me han invitado a ese proyecto, que ya le hago fama porque eso, hermanos, históricamente para la Argentina y para la Iglesia Adventista es algo fuera, un manuscrito de 200 años atrás, ¿verdad? Nosotros de Francisco Ramos Mejía teníamos la tradición de que él había sido un adventista, un patricio adventista. Ahora tenemos por primera vez anotaciones, más de 135 anotaciones en ese tomo de aquel Francisco Hermógenes Ramos Mejía, que tantas escuelas adventistas tienen su nombre, ¿verdad? Y que muchas cosas decíamos de él, pero por ahí tocando de oído, ¿verdad? O dijo, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero en este caso, de puño y letra de Francisco Ramos Mejía. ¿Saben? El profesor Pior está con un banquete en sus manos ahí que ni él creo que lo puede creer. Entonces salieron a recibir al esposo y por 1840 entonces el cristianismo despierta
a algo, a una verdad que estaba oculta en la humanidad, algo había pasado en la humanidad, ya no se hablaba de que Jesús iba a volver de nuevo. Y estaba escrito en la Biblia que decía, ¿vendré qué? Vendré otra vez, vendré otra vez. Hermanos, yo tenía 20 años cuando un muchacho que tenía 20 años también, que se llama hasta hoy Víctor Klosko, hijo de Jorge Klosko y de Lidia Klosko, que trabajaron aquí en el sanatorio, yo me lo encontré, o él me encontró a mí, o Dios hizo que nos encontráramos de casualidad, no, imposible. ¿Verdad? Nos encontramos en una pensión, yo iba viajando y él estaba estudiando ingeniería forestal, y este muchacho en un momento, estábamos en la mesa para comer, y ¿qué hizo, hermano? Un muchacho de 20 años, ¿verdad?, inclinó su cabeza para pedir la bendición de los alimentos. A mí me pareció raro, me parecía que se estaba por caer, que se estaba por desmayar. Así que le di un empujón, ¿qué te pasa? Y me mira, me dice, no, estás todo bien, no te preocupes. ¿Pero qué te pasa? ¿Te estás por desmayar? No, no está todo bien. Bueno, resulta que en la siguiente comida, otra vez, entonces, otro empujón, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No, mira, te voy a explicar. Dice, lo que pasa que antes de orar yo agradezco a Dios por los alimentos. Y así comenzó el diálogo, ¿verdad? Así comenzó un diálogo. Y él fue el que me dijo, Jesús va a volver otra vez. Un joven de 20 años, en mi caso, nunca, por mi cabeza, o sea, la agenda de mi vida no iba para pensar de que Jesús iba a regresar. Yo lo había visto tantas veces a Jesús en la cruz, clavado ahí, nunca tan inmóvil en mi mente como lo había conocido por 20 años. Nunca tan inmóvil Jesús en mi mente. Me dice, no, ese Jesús va a volver. Murió, resucitó y va a volver otra vez. Y comenzó a leerme en la Biblia. Yo me acuerdo que llevaba en mi mochila una Biblia. Hasta el día de hoy no entiendo por qué esa Biblia estaba en mi mochila. Pero sí, lo entiendo, ahora lo entiendo. Porque la Biblia dice de sí misma que la Biblia es un libro vivo, no es un libro muerto. Y sin duda no era que yo llevaba la Biblia, sino que la Biblia me estaba llevando ¿a quién? A mí, era exactamente al revés. No era yo que llevaba la Biblia me estaba llevando a mí, hacia el lugar donde tenía que ir. ¿Verdad? Me habían regalado la Biblia cuando tenía 18 años. Y no sé si por una cuestión de superstición o qué, ¿verdad?, la había metido en la mochila. Creo que tenía miedo de dejarla. Tantas cosas me habían dicho, ¿verdad?, de la Biblia, que digo, si la abandono algo me va a pasar. Así que mejor me la llevo conmigo, ¿verdad?, porque la mala suerte me va a seguir. Entonces metí la Biblia, la metí ahí, la guitarra, la Biblia, algunos libros, la ropa y qué sé yo, ¿verdad? Y resulta que yo, pensando que yo cargaba la Biblia me estaba cargando a mí. Era la Biblia que me estaba llevando ¿hacia dónde? Hacia el destino, ¿verdad?, hacia donde Dios quería que fuera. Y hermanos, hoy pasa exactamente lo mismo, pasó con mi vida y pasa con la vida de la iglesia y pasa con la Biblia, con la vida de la humanidad. Entonces uno lo piensa, hermanos, la humanidad no va donde quiere. Y el destino de la humanidad no se decide ni en Washington, ni se decide en el Vaticano, ni en París, ni en Tokio. El destino de la humanidad, hermanos, se decide en los cielos y está indicado ¿por qué? Por la palabra de Dios, y es lo que tenemos que entender. El destino de la humanidad no es político, el destino de la humanidad es profético. Es profético. Y estas parábolas tienen que ver con lo que estamos hablando. El destino de la iglesia, hermanos, no es casual. La iglesia va a terminar donde la Biblia quiere que termine. La humanidad va a terminar donde la Biblia ha dicho que va a terminar. ¿Y vos dónde vas a terminar? Donde la humanidad quiere, o donde la iglesia quiere, o donde la Biblia dispone que deba ser. Se supone, hermanos, que el destino de la iglesia y el destino de la Biblia tienen que ser coincidentes, ¿verdad? Y se supone que tú tienes que alinear tu destino al destino de la iglesia, que es el destino de la iglesia, de la Biblia. ¿Amén? Sí, así tiene que ser. Hermanos, estaba pensando en estos últimos tiempos, porque los tres grandes sujetos de la iglesia, de la Biblia, hacia lo largo de la historia, son sin duda la naturaleza, la humanidad, la iglesia y vos. Son los 4 sujetos que hay en la Biblia y que recorren todas las páginas de la Biblia. La naturaleza, la humanidad, la iglesia y tu persona. La incondicional que siempre obedece a Dios, ¿quién es? La iglesia, no, la naturaleza. La naturaleza es la incondicional, que siempre va a obedecer ¿a quién? A Dios. La humanidad, así, ¿verdad? Es como a veces un barco sin rumbo. La iglesia, ¿cómo va? A veces bien y a veces ¿qué? A veces mal. ¿Y nosotros cómo estamos, hermanos?
La Biblia está marcando el destino profético y ahí nosotros tenemos que alinear nuestro destino profético, el destino de nuestras vidas, a como Dios lo indica. Bien, así que hermanos, la venida de Cristo, salieron a recibir al esposo y dice 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. De las 10, 5 eran de una forma y 5 eran de otra forma. Es interesante porque también en la Biblia hay un constructor prudente y un constructor insensato, y creo que esto ya nos dice algo. Verso 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo ¿qué? Aceite. En la Biblia la lámpara es símbolo de ¿qué? De la palabra de Dios, ¿verdad? Es símbolo de la Biblia, es símbolo del mensaje de Dios, es símbolo de todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y cuántas cosas Dios no nos ha enseñado y cuántas cosas no ha hecho Él para transformar nuestras vidas y para que seamos personas diferentes y distintas y para que seamos instrumentos en sus manos. Y qué pena que a veces, ¿verdad?, no cumplamos las expectativas de Dios, pero Dios es bueno, nos ama, nos perdona y nunca nos va a abandonar. Tú puedes abandonar a Dios, pero Dios no te va a abandonar. Y eso es lo más bueno de todo. Gracia siempre va a haber. Lo que a veces falta, ¿verdad?, es la disposición para buscar esa gracia. Y ahí está el peligro. 5 prudentes y 5 insensatas. Toman sus lámparas. Todas toman sus lámparas. Todas tienen la Biblia. Todos nosotros tenemos la Biblia. Lo que a veces puede faltar, ¿qué es? Dice, algunas no tomaron consigo aceite y son las insensatas. Entonces, ¿qué es el aceite? Hermanos, en los tiempos de Jesús y en los tiempos de la Biblia, el aceite era algo muy preciado y era algo muy lindo, era como un dinero. Cuando había aceite era porque había prosperidad, el olivo había dado sus frutos y entonces la gente había podido poner en marcha sus prensas y había aceite. Y el aceite, ¿verdad?, se usaba para muchas cosas. El aceite era símbolo de alegría, se usaba como cosmético. Cuando había fiestas, los varones se ponían aceite en la cabeza, se ponían un poco de aceite en la frente, en los pómulos, para que la cara brillara. El aceite se usaba para simbolizar los momentos de consagración. Y por sobre todas las cosas, el aceite en la Biblia es símbolo de medicina, o es medicina mismo, pero es símbolo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trae todo esto. Entonces, hermanos, las prudentes tenían la lámpara y tenían aceite, tenían la Biblia y tenían el Espíritu de Dios. Las insensatas tenían la Biblia, pero no tenían el Espíritu de Dios. Entonces, verso 4, dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Este momento histórico, hermanos, es marcado en la humanidad, me parece a mí, por el advenimiento, digo yo, de la ciencia. Me parece que la ciencia pretendió darnos un cielo aquí en la tierra, la cultura. Hermanos, el mundo. ¿Cómo hacer para que nosotros podamos sentirnos libres y poder decir, tengo una vida espiritual, tengo una vida consagrada a Dios y que las cosas de este mundo no logren atar mi corazón? ¿Cómo hacer para que la cultura, verdad que es tan fuerte, tan poderosa, y ustedes saben, ahora parece que se puede aparecer hasta un Pokémon acá en el púlpito, ¿verdad? Y de repente van a atrapar al pastor y no, es el muñeco, y no se sabe si quieren agarrar al pastor o quieren atrapar al... ¿Verdad, hermanos? Entonces, a mí me parece que este momento cuando cabecean todas, es cuando Leonardo da Vinci dice, ustedes quieren un cielo aquí en la tierra, yo se los puedo dar. Denme algo de dinero y yo puedo hacer algo para que ustedes tengan un cielo aquí en la tierra. Y a mí me parece que ese es el punto, ¿verdad? Desde Leonardo da Vinci en adelante, cuando la tecnología comienza, ¿verdad?, a darle a la humanidad la posibilidad de tener un cielo, ¿dónde? Aquí en la tierra. Dejen de pensar del cielo en dónde. Dejen de pensar del cielo allá, ¿verdad? El cielo está acá. Ahora es el momento. Y yo creo que ustedes que tienen acá el Sanatorio Adventista del Plata y los que son médicos, me imagino todo lo que pueden pensar con respecto de darle un cielo en la tierra aquí a la gente, ¿verdad? Y de aliviarles el dolor y de devolverles la salud y de pensar que todo puede ser logrado aquí. Todas cabecearon y ¿qué? Y se durmieron y la iglesia se dejó atrapar por el mundo. Y estamos hablando de toda la época del iluminismo, estamos hablando de la época del origen del humanismo, del tiempo del origen de la evolución y de todos esos grandes personajes que hicieron que la iglesia, ¿qué cosa?
se acomplejara, ¿verdad?, y la iglesia perdiera su estima propia y la iglesia dejara de predicar, ¿qué cosa? Que es el fin de todas las cosas y que Cristo viene, ¿verdad? Y la iglesia comenzó a sentir un poco de vergüenza, ¿verdad? Decir, bueno, nosotros también somos tan inteligentes como los otros, podemos hacer uso de la historia, de la arqueología, y podemos tener seminarios, y podemos... sí, nosotros también somos como los demás. Y es esa lucha, ¿verdad?, entre la cultura y ese mensaje que está reclamándonos que lo demos al mundo, hermanos. Que la solución no está aquí. Que por un hombre entró el pecado y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte, que por más comodidad que tengamos y por más tecnología y por más ciencia que haya o lo que fuera, y por más bueno que seas, hermanos, está sujeto ¿a qué? Al poder de la muerte, y no hay escapatoria. Y no hay escapatoria. Hay una sola persona que el día que vuelva podrá devolvernos el cielo en la tierra. ¿Y esa persona quién es? Es Jesús. Y la gente está necesitando, hermanos, escuchar eso. Está necesitándolo. Y ustedes lo pueden hacer acá y pueden hacer que otros lo hagan en otro lugar. Que así como nosotros tuvimos la oportunidad de conocer esto, y yo en el año 77 por primera vez pisé este lugar, pisé esta villa, ¿verdad? Y entré ahí a la casa de don Jorge Closco, año 77, ¿verdad? Y eso supuso un cambio radical en mi vida, un cambio total. Y yo estoy contento, hermanos, agradecido a Dios. Yo empecé mi vida como colportor en la iglesia. Sí, nací como colportor. Yo nací el 13 de mayo de 1900 y tanto, pero tuve 20 años muerto por delitos y pecados, que capaz que no eran tantos pecados lo que hacía tampoco, pero nací en este mundo, enamorado de las cosas de la cultura. Y un día nací de nuevo aquí. Nací cuando tenía 20 años. Nací como colportor, por la gracia de Dios. 10 años colportando y todas esas cosas. Después vine a estudiar para ser un pastor, porque me decían, tendrías que ser un pastor. Y bueno, parece que se pudo, que Dios quería, ¿verdad? Me acuerdo cuando el pastor Barrios me dijo, que era mi jefe de colportaje, y con esa voz de trueno me dijo, ¿verdad? Dice, si el Señor quiere, usted lo va a lograr. Si el Señor no quiere, usted nunca lo va a lograr. Y entonces, bueno, yo dije, ay, Señor, dije yo, ¿qué será esto, verdad? Y me dice, ¿y usted leyó El conflicto de los siglos? Sí, pastor, hace tiempo. ¿Y leyó El deseo de toda la gente? Sí, hace tiempo, pastor. ¿Y leyó Hechos de los Apóstoles? Sí, pastor, hace tiempo. ¿Y leyó Patriarca y Profeta? Sí, pastor, hace tiempo. ¿Y leyó Profetas y Reyes? Sí, pastor, sí. Bueno, entonces puede ir, ¿verdad? Hasta que no hubiera leído esos 5 libros no podía venir a estudiar teología. Por lo menos llegué acá, ya había leído la Biblia y ya había leído los 5 libros del Espíritu de Profecía, ¿verdad? Después tuve la felicidad de tener pastores, profesores como el doctor Aesio, el pastor Anglada, pastor Casal y tanta gente buena, ¿verdad? Así cambió la existencia y cambió la vida. ¿Y cuántos jóvenes no habrá, hermanos, que podrían tener un destino diferente en su existencia? ¿Cuántas personas no habrá que puedan conocer la Biblia y que se les abra un mundo diferente? Y que se les abra la vida y que se les abra la luz. Y que la Biblia, hermanos, la Biblia ilumine sus vidas. Hay una sola luz en este mundo, no hay otra. Es la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, no hay otra cosa. No hay otra cosa que pueda iluminar y darle a los seres humanos la inteligencia espiritual y verdadera que se necesita tener. Como dice El Camino de Cristo, página 90. Y entonces la Biblia más el aceite, el espíritu que te guía, el espíritu que te orienta, el espíritu que te da ganas de leer la Biblia y encontrar en ella tu vida, tu existencia, el espíritu que te lleva a orar y a estar en amistad con Dios, el espíritu que te lleva a tener el sentido y el anhelo y el deseo de ser bueno, de dejar el pecado, dejar las cosas malas, dejar las cosas que puedan destruirte espiritualmente, buscar el perdón y buscar, decir, Señor, dame poder para obedecer tu palabra, dame ese poder que yo no tengo. Y el aceite para poder compartirle a los demás con aceite, con amor y con cariño, para que para los otros sea agradable la propuesta esta que le estás haciendo de que ellos puedan cambiar de vida. Entonces cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Aquí viene quién? El esposo, salid a recibirle. Hermanos, pero antes de que grite la iglesia, antes de que la iglesia
por allí por 1844, 1843, diera ese mensaje, antes lo dio la naturaleza. Porque la iglesia estaba dormida, hermanos, dormida y arrullada por las cosas de este mundo. Entonces vino un terremoto, las estrellas cayeron del cielo. ¿Y qué más, hermanos? ¿Y un día qué? Un día oscuro. La naturaleza predicó antes que la iglesia. Y cuando la naturaleza, hermanos, la incondicional de Dios, dio su voz, la iglesia, ¿qué pasó? Despertó, hermanos, despertó y volvió a gritar y a decir, ahí viene ¿quién? Ahí viene el esposo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Hermanos, la salvación es personal. Yo tengo que tener la Biblia y yo tengo que tener el Espíritu Santo. Es cierto que en la multitud y en el grupo de repente es fácil permanecer. Y por la fe del otro yo puedo persistir. Y por la fe del otro yo puedo creer. Y de repente yo no tenga vida espiritual, pero en el grupo puedo permanecer. La parábola de las 10 vírgenes lo que está diciendo que habrá un momento de la historia de la humanidad que si tú no tienes la lámpara encendida y si no tienes reserva de aceite, no podrás permanecer. Las 3 parábolas estas, la de las doncellas, la de los talentos y la de las naciones, las ovejas y los cabritos, son 3 parábolas del tiempo del fin, pero son 3 parábolas de juicio. Son 3 parábolas que separan. Son 3 parábolas que definen la salvación, definen tu destino por sobre todas las cosas. ¿Sí? Entonces, hermanos, danos de vuestro aceite, no es imposible. Yo no tengo que comer por mí mismo, tengo que orar por mí mismo. Y yo tengo que tener el Espíritu Santo. 9. Más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, porque son buenitas, ¿verdad? Son buenas, son gente buena, siempre amable. El lenguaje del cielo siempre es un lenguaje amable, siempre es un lenguaje noble, siempre es un lenguaje de cortesía y de cariño. Dice, vayan ustedes y busquen. Son tan inocentes y tan buenas y piensan ellas que todavía las otras pueden ir, ¿verdad? Y comprar y solucionar. Dice, pero no tenemos cómo darle a ustedes porque el aceite que nosotros teníamos ya lo pusimos en nuestra antorcha. Ya no hay forma, no tenemos más. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y qué lindo entrar al casamiento, ¿verdad? Qué lindo entrar así, ver la novia. Ahí aparece la novia, ¿verdad? La novia es la iglesia, sin duda. La que sella su pacto definitivo con Cristo en los cielos. Cuando se hace el juicio ya se ha definido quiénes son, ¿verdad? Los que van a entrar al reino de los cielos y quiénes son los que no van a entrar. Y hermanos, uno dice... no sé, me parece que antes así se hablaba más de estas cuestiones, que nuestro destino está en juego y que hay un juicio y que tenemos que tomar una decisión y que algunos quedarán adentro y otros quedarán afuera. Y dice, no, pastor, estamos en una época más posmoderna, más tranquila, hay que hablar más del amor que de las cuestiones de juicio. Pero, hermanos, el amor incluye un juicio, sin duda, porque el amor es lo que abraza la misericordia y la justicia. No es amor y justicia, es misericordia y justicia. Y lo que abraza las dos cosas es el amor, porque el amor es misericordia y el amor es justicia. Ustedes ya saben eso. En el santuario, ¿qué estaba primero? El altar, que representaba la misericordia. ¿Qué estaba al final? El arca, que representaba ¿qué cosa? La justicia. Todo el día funcionaba el altar. No siempre se abría la puerta para entrar ¿a dónde? Al arca. Una sola vez, un ratito, se abría esa puerta, pero esta puerta estaba siempre con acceso, ¿verdad?, al altar. Pero el amor representa las dos cosas. Perdón, pero ¿para qué? Porque un día sabremos que estaremos frente a la presencia de Dios, ¿verdad? Y es lo que dice acá, hermanos, se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ese es el tema, hermanos, ese es el tema. Todos los días son iguales. Todos los días yo me levanto y hago lo que tengo que hacer, todos los días. Son iguales y parece que todos los días serán iguales. La parábola dice que un día no va a ser igual. Un día no va a ser igual. Y un día, hermano, será diferente. Y esperemos que ese día nos encuentre con la lámpara bien encendida y con mucho aceite. ¿Y mucho aceite de qué? De reserva. Entonces, hermanos, gracias al Señor que
Parece que en la Biblia hay más misericordia que justicia, pero sin duda hay tanta justicia como misericordia. Solo que ahora se ve más la misericordia que la justicia. Pero en ese día, hermanos, que en la Biblia lo llama el día del Señor, el día de Jehová, en ese día se verá solo justicia y no qué. Y ya no se verá misericordia. Ahora es el tiempo agradable, ahora es el momento de alinear mi destino con el destino de la Biblia y alinear mi destino con el destino de la iglesia, ¿verdad? Y formar todos una iglesia triunfante, una iglesia llena de amor, y saber que Dios nos ama y que hay mucha misericordia. Yo tenía ganas de decir al comienzo, hermanos, que venía por acá y esas cosas, ¿verdad?, que uno siempre dice al comienzo del sermón, pero yo lo que quiero decirles, hermanos, es que Dios los ama. Y que los ama mucho, y que el amor de Dios es muy fuerte, y que no hay nada que pueda frenar el amor de Dios, y no hay nada en este mundo, hermanos, que pueda hacer que eso, el amor de Dios disminuya. No hay nada, no hay ninguna cosa, pero sí hay una persona que puede frenar el amor de Dios, y esa persona sos vos. Vos podés dejar que el amor de Dios fluya en tu corazón, recibirlo y dárselo a los demás, pero podés ponerle un freno. Entonces, Dios te ama y Dios te quiere, nunca te va a abandonar. Él es muy bueno, es muy bueno. Nosotros podemos abandonarlo a Él y nosotros podemos dejar de demostrar amor, pero Él nunca va a dejar de demostrar amor. Él siempre va a hacer algo, Él siempre va a inventar algo para que vos vuelvas a Él, para corregir tus pensamientos o lo que sea. Y es cierto que a veces nuestra situación no va a estar mejor y capaz que sea lo peor que esté en ese momento. Y capaz que todos te den vuelta la cara, lo que sea, pero va a haber uno que va a estar siempre a tu lado, ¿verdad? Para colmo es invisible, porque si lo viéramos, ¿verdad? Pero fíjate vos, invisible y todo, vos te vas a dar cuenta que es la persona que más te ama, más te quiere. Invisible y todo, porque como dice Pedro, sin haberlo visto, le amamos. Y tanto le amamos que si fuera posible o si fuera necesario o si fuera requerido, hasta la vida daríamos por alguien que todavía ni siquiera hemos visto. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que nadie nos ama como Él. Nadie, hermanos, nadie ha orientado y dirigido nuestras vidas como Él lo ha hecho, ¿verdad? Y un día cuando lo veamos así, en presencia, cara a cara con Él, hermanos, ahí vamos a decir, con razón, sin haberlo visto nunca, ¿qué cosa? Yo alineé mi vida ¿con quién? Con Él, porque sabía que no había esperanza en otra cosa y en otra persona o quien fuera, solo en Él. Así que, no sé, yo te digo, si tu corazón está así, un poquito apartadito, o lo que fuera, o te sentís como que no tenés fuerza espiritual, o no sé, o te sentís lejos, o ni sabés siquiera cómo estás, que eso puede ser lo peor de todo. Por lo menos preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo estoy frente a ti? ¿Cuál es mi condición? ¿Verdad? Y si capaz te sentís rechazado, que Dios no va a quererte así como estás, vos pensás que Dios te ama y que Él quiere hacer algo en tu mente y en tu corazón. Y Él nunca te va a abandonar. Porque si hay algo que todos podríamos decir, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos quiere. Y cómo más que Dios es nuestro Padre amante, nuestro Padre bueno y nuestro Padre cariñoso. Que ama a nuestros hijos, que te ama a vos, que ama a todos los que te rodean y te ama y te seguirá amando. Que Dios te bendiga mucho.